webinar de aire limpio. Bueno, mi presentación. Y que a este nuevo webinar de aire limpio que trata sobre el diseño de las salas de ambiente controlado en hospitales. Bueno, mi nombre es Policarpo González del Valle, soy el socio director del Grupo Aire Limpio, de Aire Limpio, y voy a actuar hoy como coordinador de este webinar. Como saben, las salas de ambiente controlado pues son cada vez más utilizadas como instalaciones en los centros sanitarios, en los laboratorios y en determinados procesos de salud, de producción, ¿no? Y desde la perspectiva de calidad del aire interior, este webinar va a tratar de abordar pues todo el proceso de creación de este tipo de entornos, y viendo tanto lo que es el diseño, la ejecución y la utilización final de estas salas, incluso por el personal cualificado. Nuestro ponente de hoy es Miguel López Ibor, lo han conocido ustedes. Miguel es el director del mercado de hospitales de aire limpio, del Grupo Aire Limpio, y bueno, y es una referencia en este sector de la ingeniería hospitalaria, ¿no? Bueno, y yo soy, como me he dicho, pues Poli González del Valle, que actúo hoy como coordinador del webinar. Este webinar es una presentación que tendrá una duración aproximadamente pues, de 20 minutos, media hora. No sé, Miguel, cuánto tienes preparado. Y después tendremos un turno de ruegos y preguntas. El turno de ruegos y preguntas es bastante fácil. Tienen un panel de control y en el panel de control pues pueden enviar la pregunta por escrito. Yo las iré recibiendo a lo largo de la presentación, las agruparé y posteriormente tendremos ese turno de ruegos y preguntas. Aquellos de ustedes que tengan micro o bueno, pues podrán hacer su pregunta de manera general para que les podamos escuchar toda la audiencia, o si no, pues yo se la leeré y la leeré al ponente para que nos la pueda resolver. A ver aquí. Como todos los webinars que hacemos, los estamos grabando. Una vez que esté finalizado, lo que sí hacemos es editarlos para quitar pues todas las tiempos muertos, etcétera, y que se puedan luego pues visionar de una manera más ágil. Una vez que esté hecho, pues calculo que en un par de días pues les enviaremos el enlace al vídeo pues para que puedan ustedes visionarlo con tranquilidad y con posterioridad, ¿no? Y bueno, y sin más vamos a empezar un poco, bueno, pues que sepan ustedes que bueno, pues que somos Aire Limpio. Aire Limpio en realidad somos un grupo de 4 compañías. Aire Limpio, que estamos especializados en instalaciones fundamentalmente de calidad de aire, tanto en grandes edificios corporativos y sobre todo en hospitales. Ambisalud, que es la consultora también de calidad de aire, también para hospitales y para grandes edificios. Axos, que da servicios de certificación para fundamentalmente para las ingenierías y los certificadores de fundamentalmente de los sellos pues WELL, LEED y BREEAM. Y luego pues Comtech, que da servicios de commissioning para todo este tipo de entornos, edificios, hospitales, centros de proceso de datos. Bueno, pues después de esta breve presentación le voy a dar paso a Miguel. Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Poli. Pues buenas nada, tardes a todos. Te escucha todo el mundo. Bueno, pues te dejo los mandos y yo me silencio. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, Poli. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acudir a esta cita online, a este pequeño espacio, esta presentación que, bueno, donde voy a intentar dar un repaso como bien ha dicho mi compañero Poli, a los criterios y los elementos que utilizamos
para el diseño de estos entornos de ambiente controlado en hospitales. Lo voy a hacer sobre una presentación que voy a ver si soy capaz de ponerla. Mostrar mi pantalla. Perfecto, Miguel. Vemos ya tu pantalla. Un segundo. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Un segundo, lo que no tengo es el puntero láser, que lo pongo aquí. Vale. Bueno, pues comenzamos con la presentación. Como ha dicho Poli, después si tenéis alguna duda o alguna consulta sobre cualquiera de los temas que voy a plantear, pues en el turno ruegos y preguntas trataré de resolver o clarificar aquellos puntos que se hayan quedado un poco en el aire. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso muy rápidamente sobre la normativa actual, porque es la base de trabajo sobre la que tenemos que preparar o tener los criterios de diseño de estas salas. Vamos a ver dos tipos de normativas y lo que ha cambiado la nueva norma UNE 171.340, que es desde el año 2022, con respecto a la norma que actualmente es la que rige, pero que es antigua ya, es del año 2005, y lo que hace es completarse con esta norma UNE 171.340. ¿Vale? Luego vamos a ver dónde se ubican este tipo de salas, las más comunes, porque ya sabemos todos que en los hospitales el proceso de diseño y cada vez van saliendo, es un proceso muy vivo, cada vez van saliendo nuevas salas, cada vez van saliendo nuevas tecnologías, nuevas pruebas funcionales. Todo eso hace que todos esos habitáculos pues tengan unas características distintas o vayan buscando unos nuevos criterios, dependiendo del trabajo que se vaya haciendo. Fundamentalmente, nosotros nos centramos en la parte de movimientos de aire y cómo vamos a controlar esos movimientos de aire para conseguir un poco las condiciones que nos establecen las normas. Actualmente, como os he dicho, tenemos dos normas de aplicación. La norma 100.713, que es del año 2005, ¿vale? Que es a la que nos refiere el RITE cuando se trata de instalaciones de acondensamiento de aire en hospitales, ¿vale? Y posteriormente, en el año 20, se publica la norma 171.340, que lo que indica es qué criterios se han de tener para validar o cualificar todas esas salas de ambiente controlado. Y en esa sala, en esa norma, ya se establece la definición de sala de ambiente controlado, que son esa sala con estructura e instalaciones específicas para controlar la contaminación y los parámetros ambientales adecuados. Por eso lo he marcado aquí, porque tenemos claro que no es... dentro del hospital hay muchas diferentes salas, muchas diferentes tipologías y solo nos centramos en estas, fundamentalmente porque tienen que tener un diferencial de presión, es decir, buscamos vectores de aire, es decir, o que el aire entre en la habitación o que salga hacia afuera de la habitación, para contener o para aislar. En la norma 100.713, que es la del año 2005, hay una tabla, que es la tabla 5, y aquí están especificados la clase de local con los niveles de filtración, ¿vale? Y el caudal mínimo de aire exterior, ¿vale? Lo que pasa es que aquí no te hace ninguna referencia a el nivel de diferencia de presión que necesitábamos con el exterior, que es un punto fundamental. En la nueva norma, la norma 171.340, lo primero que hace es hacer una clasificación de las salas por nivel de riesgo. Tenemos 5 muy alto, que sería la más excelente, alto, medio, moderado y ligero. Y voy a pasar un momento para adelante. Te va especificando acorde o con una tabla similar a la del año 2005 todas las áreas del hospital. Y aquí ya te pone la tipología o el nivel de riesgo que tiene que tener esa sala, ¿vale? Entonces, simplemente por comparar los datos de una tabla u otra, si vamos a una habitación de aislamiento para infeccioso,
¿vale? Que es esta sala, la clasifica como nivel de riesgo 2. ¿Vale? Nos volveríamos a la tabla anterior y en nivel de riesgo 2, moderado, vemos las condiciones que tiene que tener de temperatura, de humedad, número de renovaciones de aire por hora, es decir, aire de ventilación, aire que entra de la calle, la clasificación de sala que tiene que tener, y aquí ya sí que te establece un diferencial de presión de 6 pascales con respecto del pasillo, de la sala anterior. Siempre hemos trabajado hasta antes de que se publicara esta norma con referencias que más utiliza es la referencia de ASA, que es la Asociación Americana antes de Climatización y Arquitectura, y ahí se establece un diferencial de presión que es con el que siguen trabajando de 2,5 pascales. Bueno, durante muchos años ha trabajado con esa referencia, ahora ya trabajamos con la referencia de 6 pascales. Al final, si tenemos mayor presión diferencial o de presión diferencial, lo que tenemos es un flujo mayor poder de contención de los contaminantes. Si esto lo comparamos con la anterior norma, con la 100.713, vemos que la tasa de ventilación, el mínimo caudal de aire exterior que teníamos que meter en una habitación de infeccioso, que es en la que me estoy centrando, luego cada área tiene su peculiaridad, pero bueno, quería hacer un poco inciso en esta. Establece una tasa de 10 metros cúbicos metro cuadrado. Esa tasa, comparada con las 10 renovaciones, es bastante inferior. ¿Esto qué implica? Si yo tengo que meter mayor cantidad de aire en la habitación, para generar esa presión negativa de 6 pascales, tengo que sacar mayor cantidad de aire también. Con lo cual, lo que ha hecho es que tengamos que sobredimensionar todas las instalaciones porque con esta nueva norma lo que nos obliga es a mover caudales más altos. Y luego lo vamos a ver explicado más claramente en una serie de gráficas. Al final, estas salas, ¿dónde se ubican? Pues esto está en continuo, como he dicho antes, en continuo desarrollo. Tenemos boxes de aislamiento en el servicio de urgencias, en habitaciones de hospitalización, en la unidad de cuidados intensivos, en unidades de trasplante, en unidades de hematología. Bueno, esto es una lista que nos ha pasado un departamento de medicina preventiva, pero bueno, vuelvo a lo mismo, que está en continuo movimiento. Dentro de eso hay varias tipologías. Hay habitaciones como las de hospitalización, que son habitaciones que tienen su baño, son habitaciones de planta, puede ser formato box, como puede ser en el servicio de urgencias, servicio de hospitalización, o formato laboratorio, en el que ya incluso se establecen varias esclusas o varios procesos de entrada y de salida, ¿vale? Y al final, estos dos aislamientos son básicamente o en presión negativa, es decir, hacemos que los vectores de aire o los flujos de aire vayan del exterior al interior, porque en el interior es donde tenemos el agente contaminante, típica sala de paciente infeccioso. O en presión positiva, que es exactamente lo contrario. La persona que tenemos dentro la tenemos que proteger de contaminación exterior, con lo cual tratamos ese aire de la habitación con unas etapas de filtrado muy exhaustivas para que la calidad de aire que tenga sea muy alta, ¿vale? En las habitaciones de presión negativa, todo el aire que mandamos al exterior siempre tiene que ir tratado a través de una etapa de filtración absoluto. Igual que en las habitaciones de presión positiva, todo el aire que introducimos en la habitación tiene que ir siempre tratado con filtro absoluto. En la nueva norma 171.340 establece un nuevo modelo de habitación que no hacía referencia a la norma anterior, que es la habitación de paciente infeccioso inmunodeprimido. Es decir, están en conjunción las dos casuísticas. Una, que el paciente que tenemos dentro tiene una enfermedad infectocontagiosa que tenemos que tener controlado para que no se disipe por el resto del hospital, y a su vez es un paciente que está inmunodeprimido, es decir, tenemos que protegerle. ¿Vale? Bueno, pues es al final una casuística más y lo que hay que ver es qué parámetros tiene que cumplir y lo mismo, tenemos que sobredimensionar las habitaciones o sobredimensionar los equipos para poder mover esos volúmenes de aire. Y en este caso, al tener la habitación en presión negativa, que lo que hace es arrastrar aire de otras zonas, sí que tenemos que tener una esclusa previa y esa esclusa estar tratada con un nivel de calidad muy bueno. ¿Para qué?
ese arrastre que se hace hacia la habitación sea de aire siempre limpio, no aire contaminado o aire que no tenga la calidad que requiere un paciente inmunodeprimido que pueda venir de otras zonas del hospital. Bien, ¿cómo gestionamos o cómo consideramos? Aquí, siempre lo digo, expongo una manera de trabajar con la que nosotros diseñamos estos entornos. No es la única, ni quiere decir que sea la mejor. Es la que a nosotros nos ha dado mejor resultado y la consideramos más estable y más fácil para luego trabajar el servicio o los distintos servicios que trabajan en un hospital. ¿Vale? Nosotros las premisas de trabajo que tenemos o la estrategia de control que tenemos para conseguir estos diferenciales de presión es lo que en Estados Unidos se llama diferencia por flujo volumétrico. ¿Vale? Lo que hacemos es medimos y actuamos sobre los caudales tanto de impulsión como lo de extracción y lo verificamos y medimos midiendo la diferencia de presión que hay entre la sala y el exterior. Es decir, si yo controlo todo el aire que entra en una habitación y controlo todo el aire que sale de la habitación y mantengo esa diferencia estable, yo en una habitación meto 1000 metros cúbicos de aire a la hora y saco 2000 y siempre mantengo esa diferencia de 1000 metros cúbicos entre la impulsión y la extracción, me va a llevar a que esa habitación tenga un diferencial de presión estable. Y lo vemos aquí un poco en esta gráfica. Se supone que la línea azul es un caudal, vamos a poner que en este caso es el de impulsión, y el rojo es el de extracción, y siempre se mantiene, aunque subamos uno, siempre se mantiene la diferencia. En cuanto uno se desvía, es decir, aquí tendríamos un poquito más de extracción, sube el diferencial de presión. ¿Vale? Al final, esto se controla con unos elementos de regulación un poco especiales, un poco finos. Nosotros trabajamos con válvulas Venturi, que ahora me voy a explayar un poco en cómo son estos elementos, porque consideramos que es la parte fundamental para regular estos caudales. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que en una habitación en presión negativa, si lo que quiero es que salga más aire del que entra, la válvula que yo pongo en extracción es la maestra, es la que le dice a la válvula de impulsión en qué situación se tiene que colocar. Es decir, si una la hemos tarado en 2000 metros cúbicos, la otra va a estar se tiene que colocar en 1000. Si la de extracción, por cualquier circunstancia, o entra más aire de la habitación, se pone en 1100, pues ya sabe que la de impulsión tiene que mantener esa diferencia de los 1000 metros cúbicos. ¿Vale? En presión positiva sería lo contrario. La válvula maestra es la de impulsión, ¿vale? Y la válvula que va acorde, la válvula esclava, la válvula que va acorde con el caudal de impulsión es la válvula de extracción. El único parámetro que ya nos quedaría por controlar es cuán tiene que ser esa diferencia entre un caudal de impulsión y el de extracción para mantener ese diferencial de presión. Bueno, esto se consigue estableciendo o tratando de establecer el área de infiltración. Y esto está aquí un poco representado en esta gráfica, ¿vale? Lo que pasa es que es una gráfica con datos de Estados Unidos y bueno, ahora voy a comparar esto con situaciones reales en España. Pero al final esta gráfica lo que nos dice es las áreas de infiltración, que son estas, catalogadas aquí están pies cuadrados, ¿vale? Y lo que te dice es que si yo quiero aumentar el diferencial de presión, tengo que aumentar la diferencia de caudal que hay entre la impulsión y la extracción, ¿vale? Y es un poco donde te quieres situar. Lo vamos a ver un momento en las siguientes diapositivas. Pero bueno, quería plantear un poco. Y lo que nos damos cuenta es que cuanto más grande es ese área de infiltración, que son estas curvas que hay aquí, crece exponencialmente la diferencia de caudales. Es decir, una zona que no selle nada bien me obliga a tener una diferencia de caudales entre la impulsión y la extracción, o viceversa, entre la extracción y la impulsión, muy alta. Los elementos de una habitación normal, una habitación estándar, para poder generar esas diferencias de presión. Nosotros, como hemos dicho antes, controlamos con unos mecanismos muy fiables
y que nos dan un feedback, una lectura real en continuo de lo que está pasando, el caudal que está pasando por la válvula. Entonces, controlamos todo el aire que entra en la habitación, aquí sería la impulsión, y todo el aire que sale de la habitación a través de una válvula de regulación. Si tenemos una esclusa, exactamente lo mismo, controlo todo el aire que entra y todo el aire que sale de la habitación. Cuando esto lo tenemos controlado, lo único que tenemos que ver es, o calcular es, qué diferencia tengo que tener en base a las áreas de infiltración. La área de infiltración, por excelencia, es una de las puertas. Perdonad que no sé si he cambiado. A ver, un segundo. Un segundo, que no sé si he dejado de compartir la pantalla. No sé si Poli me está oyendo. No, se te ve, se ve. Estamos viendo la pantalla, que es una habitación Vale, de aislados con una esclusa vale. Sí, perfecto. Y las fórmulas, vale. y las formas. Perdonad, es que a mí se me había movido el panel. Bueno, esta es la fórmula que relaciona esas áreas de infiltración, ¿vale? Con en las áreas de infiltración con la diferencia de caudales. Como veis aquí en la habitación, en los elementos que tenemos en la habitación, siempre montamos una pantalla, que es esta que se ve aquí, que es lo que me controla y me dice en todo momento, es un monitor que me está indicando en todo momento la diferencia de presión que tengo de la sala con el exterior. Va con un sensor conectado tanto dentro de la habitación como el exterior y me lo está diciendo en todo momento. Si yo quiero subir ese nivel de depresión, lo que le digo es a la válvula de extracción que deje pasar más caudal de aire. Si lo que quiero es subir en una habitación de presión positiva, lo que quiero hacer es subir ese diferencial de presión, es decir, quiero que la habitación esté más hinchada, quiero que tenga más presión, lo que le diría a la válvula de impulsión es que deje entrar más caudal de aire. ¿Vale? La fórmula que relaciona esto, ¿vale? Es esta, que es el caudal. Esto es una constante que se aplica por nuestro sistema métrico y la fórmula es la diferencia, el caudal diferencial entre el caudal de impulsión y extracción, pues este es 1024, por el área de infiltración por la raíz cuadrada del diferencial de presión que queremos conseguir. Esto, que es así un poco lioso, al final lo que tenemos, lo que he intentado explicarlo es sobre un caso práctico. Es decir, si la superficie de infiltración de una puerta es aproximadamente entre 0,05 y 0,1 metro cuadrado, aplicando esta fórmula, ¿vale? Me va a pedir que el diferencial de caudal para llegar a 6 pascales entre la impulsión y la extracción sea entre 370 y 740 metros cúbicos de aire a la hora. Y esto llevándolo a mayores, porque muchas veces la duda que me plantean o que se nos ha planteado muchas veces es decir, oye, ¿y por qué no utilizas la referencia del diferencial de presión para que directamente se regulen los caudales? Porque mira, cuando se abre una puerta de una habitación, yo le estaría dando una orden a los ventiladores porque se van a igualar en ese momento las presiones, que se tratara de mantener ese diferencial de presión. Si aplicamos esta fórmula a la superficie de infiltración, que puede ser una puerta abierta, que es 1,89 metros cuadrados, me establece que la diferencia de caudales que tengo que tener entre la impulsión y la extracción está en torno a los 14.000 metros cúbicos de aire a la hora. Es una locura pensar que hemos diseñado la instalación o que la instalación está diseñada para mantener esa diferencial de presión. Y por otro lado, normalmente este tipo de habitaciones, como he dicho, siempre tienen que tener una tapa de filtración absoluta, filtración EPA, tanto en la impulsión como en la extracción. Tener que diseñar una tapa para que aguante estos caudales no tiene ningún sentido. Y si en algún momento determinado estamos trabajando en la habitación con los filtros a su media vida, es decir, tienen algo de suciedad y le metemos un chorro de aire muy potente, cercano o muy alto que pueda dar al ventilador buscando ese diferencial de presión, lo que nos vamos a encontrar es que tenemos posibilidades de que se rompa la superficie filtrante, porque una vez que nos pasamos de la pérdida de carga máxima que dice el fabricante, el riesgo de rotura estaríamos dejando que entrara contaminación, con lo que no tiene ningún sentido. Y aquí esto es un caso práctico real, que ahora lo voy a explicar
con la gráfica que veíamos antes. Normalmente una superficie de habitación, de hospitalización, puede tener unos 20 metros cuadrados, ¿vale? Según la nueva norma, tenemos que tener 10 renovaciones, un volumen de 54 metros cúbicos. 10 renovaciones nos indica que el caudal de impulsión tiene que ser un mínimo de 540 metros cúbicos de aire a la hora. Es un caudal más que suficiente para vencer las cargas térmicas, con lo cual damos la habitación con un caudal de 540 metros cúbicos de aire de impulsión, ¿vale? Si yo quiero conseguir un diferencial de 6 pascales, lo que me dice esta fórmula es que teniendo un área de infiltración medianamente baja, una especie, para que os hagáis para hacer la referencia de la puerta, si tengo una superficie aproximadamente de 5 centímetros por debajo de la puerta, que ya es alta en una puerta de 1 metro, más o menos el área de infiltración me está diciendo que el caudal de extracción tendría que ser entre 900 y 1200 superior al de impulsión, ¿vale? Esto, la superficie de la que estamos hablando de infiltración es muy alta, pero bueno, para tener la referencia creo que nos es válida. Entonces, en esta gráfica, claro, esta gráfica está pensada en la normativa estadounidense, en la que la diferencia de pascales era 2 metros, la diferencia de presión era 2,5 pascales. ¿En qué situación nos encontramos nosotros? Pues en que la diferencia un segundo. Que la diferencia que establecemos, el borde está prácticamente aquí, en los 5 pascales. Si vamos a lo que nosotros normalmente estamos trabajando, esto se ha movido, esto está un poquito más alto, pero bueno, estaríamos por encima de la gráfica, estaríamos por aquí situados, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que con un área de infiltración muy bajita, la diferencia tiene que ser 50 metros cúbicos de aire a la hora. Estaríamos en torno a por esta situación. La realidad en la que nosotros nos movemos es que con un área de 0,5 metros cuadrados, ¿vale? Estaríamos situados, perdonad que se me ha movido el punto en la presentación, este punto, a haceros una idea que está por aquí arriba, ¿vale? Y la diferencia sería de 370 metros cúbicos. Si llevamos a un área de infiltración un poquito más grande, de 0,1 metro cuadrado, el caudal que tendríamos que mover estaría por acá arriba y está cerca de los 1000 metros cúbicos de aire a la hora. Es decir, cuando hacemos este tipo de salas, ¿cuál es la conclusión que saco aquí? Incluso en la nueva DTI de hospitales te lo dicen. Cuando hacemos este tipo de salas y cuando la diferencia de caudales entre la impulsión y la extracción, lo que dice la DTI es alrededor de un 30%. Es decir, cuando voy a una diferencia de caudales de más de un 30% de una sobre otra y no se consigue el diferencial de presión, lo que tenemos que hacer es revisar los cerramientos. ¿Por qué? Porque si el cerramiento no es bueno, por mucho que quiera aumentar o disminuir esa diferencia de caudales, es exponencial. Es decir, no es lógico tener que mover tales cantidades de aire, con lo que implica niveles de ruido, para llegar a conseguir esos diferenciales de presión. Mientras que si el área de infiltración es muy pequeñita, con una diferencia ridícula de 50, 60 metros cúbicos, 100 metros cúbicos entre la impulsión y la extracción, sería suficiente. El esquema de principio de este tipo de esta estrategia de control que nosotros utilizamos, al final es un elemento que ahora voy a hablar un poco detenidamente de él, que son una válvula de impulsión, es decir, controlo todo el aire que entra en la sala, y otro elemento que es una válvula de extracción, controlo todo el aire que sale de esa sala. Estas válvulas son elementos de regulación y tienen que ser con una capacidad de regulación muy fina. Y ahora vamos a explicar cómo conseguimos esa capacidad de regulación tan fina. Por debajo, el fabricante dice un 1%, pero vamos, yo con un margen de error de un 5% creo que vamos sobrados. Entonces, tenemos válvula de impulsión, válvula de extracción, simplemente un sistema de control en el que yo le puedo indicar los caudales de consigna de ambas válvulas, un monitor de presión diferencial y de todo el sistema que me está indicando en todo momento
los caudales, la diferencia de caudales, cómo están trabajando, y aparte un sistema que me indique o que me deje, que me monitorice, mejor dicho, la diferencia de presión que estoy consiguiendo al regular los caudales de la manera que lo estoy haciendo, ¿vale? Todo esto viene en un mismo paquete. Estos elementos de control nosotros trabajamos con lo que se denominan válvulas Venturi. ¿Por qué? Porque utiliza el principio Venturi, el principio de Bernoulli, para establecer, para darnos un caudal real. Lo que establece esa válvula, pues, tiene un estrechamiento, pues que la diferencia de presión, la altura, o sea, la diferencia de presión se mantiene estable con el estrechamiento, aumenta la velocidad y lo que conseguimos es un caudal exacto, aplicado con la fórmula que está aquí puesta de la constante, ¿vale? La diferencia de caudal, la diferencia de presión permanece constante, lo cual nos indica un caudal exacto, ¿vale? Los elementos que tiene esta válvula, tenemos aquí es el cuerpo de la válvula, las dos tomas de presión de los estrechamientos con un sensor de mucha precisión de diferencia de presión en el paso del aire y un actuador. Los actuadores que tenemos son que tenemos en nuestro fabricante son de bastante calidad, son actuadores de Belimo. Ahí ya se puede elegir que sean de velocidad normal o de velocidad rápida. Y luego la propia elemento de regulación, que es la clapeta. Y lo marco aquí porque en este tipo de válvulas es un elemento bastante peculiar, ¿vale? Este tipo de válvulas normalmente no solo las tiene un fabricante, las tienen muchos fabricantes, pero no están pensadas para un control tan fino, es decir, para una regulación de caudales tan exacta como nosotros creemos. Son las típicas válvulas que vienen con sus crucetas, muchas funcionan también con el principio de Bernoulli, pero la construcción de la válvula hace que si hay ensuciamiento, las lecturas no sean reales. Por el tamaño de la válvula, que luego veremos que con las que nosotros trabajamos tienen un tamaño bastante generoso. Si la válvula es pequeña, los fabricantes siempre nos indican que tenemos que tener una serie de metros o longitud antes y después de la válvula para evitar turbulencias. Muchas de estas válvulas no te dan lectura directa de lo que están haciendo, sino simplemente tú las regulas a un caudal y ya tienes que creerte o tienes que confiar que ese caudal esté pasando, ¿vale? Con lo cual, esto hace que nosotros las hemos probado, pero al final las hemos descartado. Aparte, el mantenimiento tiene que ser más exhaustivo, ¿vale? Porque si no, pues al final se ensucian. Y si se ensucian los elementos de medida, pues no conseguimos tener una lectura real de esos caudales, ¿vale? Esto es una válvula con las que nosotros trabajamos, que es una válvula Venturi. Entonces, esta foto es muy representativa porque se ve perfectamente que, excepto la clapeta que se ve al final, no tenemos elementos susceptibles de suciedad que nos puedan distorsionar. Es decir, todos los elementos donde yo voy tomando las diferencias de presión son estos pequeños tubitos que están a 90 grados para evitar ningún tipo de enganche o para minimizar el enganche con ningún tipo de contaminación que tenga el aire, ¿vale? Con lo cual no dan o tenemos muy poquito error y tenemos bastante durabilidad en el tiempo sin tener errores de lectura. Otra peculiaridad que tienen estas válvulas es la famosa clapeta. La válvula es de sección circular, pero el diseño de estos elementos viene con una clapeta que es una elipse. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho así? Al final no son válvulas que necesiten cierre estanco, ¿vale? Lo que pasa es que al tener una clapeta elíptica conseguimos mucha más superficie de regulación, con lo que conseguimos con menos movimientos de rotación de ese actuador, mucha más capacidad de regulación. Es decir, me permite, si yo quiero que por la válvula me estén pasando 400 metros cúbicos, la pongo a 400. Si quiero que sea 450, se ponga a 450. En otros tipos de compuertas de regulación, si alguno ha tenido la experiencia de trabajar con ellas, nos damos cuenta que conseguimos regular en aire cuando estamos moviendo como mucho 5 o 10 grados en la apertura y la cierre de esa maneta o de esa manivela. Y esto al final
hace que la regulación no sea tan fina, porque los saltos de 0 a 100 o de 0 a 200 sean con un giro tan pequeño que sea prácticamente complicadísimo de regular, ¿vale? Independientemente que, bueno, que vienen en acero, incluso acero inoxidable para determinadas aplicaciones. Es un producto que está muy creado para este tipo de entornos, ya no solo en hospitales, sino en industria, farmacéutica, aeronáutica, donde se requieran estos controles tan finos de regulación de caudal, ¿vale? Al final, la válvula, bueno, estos datos están en medidas americanas, en cubic feet meter, pero bueno, es extrapolable a metros cúbicos hora. Y lo que quiero que veáis es que si estos son los criterios de selección de la válvula, ¿vale? Estos son los tamaños, son 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12, 14, 16. Si vamos a caudales más altos, ahora veremos que las válvulas se duplican, ¿vale? Pero bueno, lo que quiero que veáis aquí es que según esta tabla que nos facilita el fabricante, tenemos un error de lectura si nos movemos en la parte central de la tabla, que es un poco donde nos establece el fabricante que nos tenemos que mover para que las pérdidas de carga de la propia válvula sean bajas, sean de entre 25 y 50 pascales, ¿vale? Si nos movemos en esta parte de la tabla, el rango de lectura de error es por debajo, no lo igual a un 1%, ¿vale? Esto es un poco el dimensionado de las válvulas. Para que veáis, esto es el cuerpo de la válvula. Aquí tendríamos el cajón donde viene el elemento de presión diferencial y el actuador. Pero bueno, para que os hagáis una idea, lo importante aquí es que veamos que la longitud, o sea, una válvula de 6, que es de diámetro aproximadamente, creo que son 150, 150-200, la longitud de la válvula es de 150 milímetros, perdón, la longitud de la válvula es de 635 milímetros. Es más de medio metro. Y una válvula de 250, que es la de 10 pulgadas, ya tiene una longitud de 1 metro, ¿vale? O sea, son válvulas consistentes. O sea, no es muchas veces cuando estamos haciendo algún proyecto o alguna ingeniería nos pasa algún proyecto y dibuja las válvulas en el plano, decimos, no, ojo, que tienen cierto volumen porque es así como conseguimos la fiabilidad de estos elementos de regulación. Cuando vamos a caudales mucho más altos, lo que hacemos es, lo que ha hecho el fabricante es duplicar, simplemente duplicar la sección, es decir, de las válvulas más grandes, la de 12, la de 14, la de 16 pulgadas, duplica, y esto es el máximo ahora mismo que tenemos de caudales. Lo demás habría que hacerlo por encargo, ¿vale? Es la misma válvula con el mismo regulador, con 2 actuadores, y lo único que hacen es funcionar a la vez. Hemos dividido el caudal en dos tubos, en 2 secciones. Estos son básicamente los elementos de regulación que nos permiten trabajar con estos entornos de aislamiento, y son los elementos de regulación que nos dan fiabilidad porque al paso del tiempo nos permiten tener controlado y tener estable ese diferencial de presión, que es al final para nosotros la característica más importante y fundamental de este tipo de entornos. Siempre, y hago inciso en esto, medimos los caudales y lo monitorizamos en un diferencial de presión, pero no mezclamos las medidas, es decir, verificamos los caudales en el diferencial de presión. No utilizamos el diferencial de presión para estas medidas. Y bueno, no sé cuánto tiempo llevamos. Hasta aquí es un poco donde quería llegar hoy, porque son los elementos fundamentales del diseño, ¿vale? Y nada, yo creo que, Poli, no sé si me estás oyendo, podemos abrir el turno de preguntas o de dudas que hayan podido surgir. Sí, hola, perfecto. Poli. Buenas tardes, Miguel. La verdad es que ha sido súper interesante. Espero no haberme enrollado demasiado. No creo. Tenemos varias preguntas que se han venido haciendo a lo largo de tu presentación. Y bueno, yo también te haré alguna pregunta. La primera pregunta es de Ignacio Gómez Cornejo, que la voy a leer porque no, bueno, pues se ha tenido que ausentar.
Y bueno, y la primera pregunta bueno, ¿cómo se verifica o se extrae el dato de superficie de infiltración real, incluyendo los intersticios y poros de una envolvente de la sala? Pues Ignacio era, ¿verdad, Poli? Sí, Claro, eso es lo más complicado que hay. Y de hecho, la verificación se obtiene, la verificación real se obtiene, seguro que hay otros métodos, pero se obtiene viendo el diferencial de caudal que tengo que tener, ¿vale? Para obtener la presión diferencial. Es decir, como es muy complicado, por supuesto, utilizar medios de estructura sólidos, es decir, no vale un techo registrable, determinadas puertas no son válidas porque la casuística de que tengan o de que el cerramiento sea mejor o peor es muy alta, ventanas estancas, pantallas de iluminación estancas, pero al final no hay una medida, no hay un elemento que te saque ese área de infiltración, ¿vale? Por eso establecía un poco las diferencias o la relación que tiene en casos prácticos que tenemos perfectamente probados. Una habitación, lo que os establecía, de unos 20 metros cuadrados, con una impulsión de 500 metros cúbicos, tengo que por lo menos dimensionar la extracción alrededor de 1000 metros cúbicos de aire a la hora. Si la habitación resulta que sella muy bien, me voy a mover con un diferencial de 200, 300 metros cúbicos, es decir, 600, 700. Si la habitación sella mal, me voy a tener que mover con un diferencial de 1000. Si ya me tengo que ir a un diferencial mayor, lo que me está diciendo esa fórmula es, ojo, no lo vas a conseguir, vete a buscar dónde tienes esas áreas de infiltración, vete a cambiar la puerta, vete a buscar luminarias, vete a ver cerramientos en las ventanas, busca ese tipo de... Pero establecerlo como medida es muy complicado. Yo, desde luego, no conozco ningún método que nos lo da. Si nos lo diera sería estupendo. De hecho, en la industria farmacéutica, muchas veces que tienes que mover unos caudales de aire muy altos y al mismo tiempo manejar diferenciales de presión, se utilizan dos juegos de válvulas, porque ahí las áreas de infiltración son muy pequeñas. Entonces, es igual de malo tener un área de infiltración muy alta, que te tienes que mover muchos caudales, una diferencia de caudales muy alta, que sea un área de infiltración muy pequeña, porque a muy poco que cambies esos caudales, la presión diferencial se te dispara. ¿Vale? Entonces, en esos casos se utilizan dos juegos de válvulas, tanto de impulsión y de extracción. Una para el volumen de aire grande que tengo que mover y otra mucho más pequeña para regular esa diferencia entre una y otra. Pero respondiendo a tu pregunta, y perdona que me enrolla un poco, no conozco ningún método que nos diga ese área de infiltración. muy Antes bien. de medir, antes de tener de saber la regulación de caudales. Estupendo. Otra pregunta una segunda pregunta es que si el grado de estanqueidad de la sala se calcula y el valor calculado se coteja in situ con el grado real, bueno, pues se entiende que en caso de ser mayor el grado de estanqueidad hay que mejorarlo, pero ¿cómo se corrige a la inversa? Es decir, si el grado es muy bajo, menos que el calculado, ¿cómo ajustarlo a posteriori? A ver, si el grado de estanqueidad es muy bajo, quiere decir que la sala sella muy mal, lo que hay que ir intentar sellar todas esas áreas de infiltración. Es decir, buscar al final cerramientos en una pared lisa de pladur o con algún vinilo es muy complicado que encontremos ahí algún segmento. Tenemos que buscar juntas, uniones, puertas, ventanas, luminarias, uniones de conductos con rejillas, o sea, todos esos elementos. Cuando el grado y tratar de sellarlos. Al final no deja de ser pequeñas aberturas dentro de un espacio físico. Sí. Otra pregunta es de Eric Ruiz. Voy a ver si Eric
está con nosotros. Hola. No lo encuentro. Oh, sí, sí, no, es que estaba Ah, intentando conectarse. conectar aquí está. A ver. Buenas tardes, Eric. Yo no sé si Hola, nos buenas oyes. tardes. Sí, ¿me oís a mí? Sí, 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 perfectamente. perfectamente, Eric. Muy bien, buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Eric. Mira, yo preguntaba un poco por el tema de la normativa inicial que has mencionado, la Sí, UNE, la 17.1340. Nosotros tenemos un poco de duda referente a esa UNE en comparación con la UNE 14644 de salas limpias a la hora de hacer las validaciones. Sobre el número de renovaciones hora. Hemos visto la tabla que nos has mostrado, de que, por ejemplo, para una ISO 7 habla de 15 renovaciones hora. sí. Primero quería preguntar, ¿esas 15 renovaciones que habla son de aire exterior o son recirculaciones de aire con un tanto por ciento de aire exterior? Pues mira, esa pregunta está en el aire en todas las instalaciones y en todos los diseños, ¿vale? Y de hecho, lo he contejado con gente que participa en la redacción de estas normas, ¿vale? Tal y como establece la norma de renovaciones, están contempladas como aire exterior. Es decir, esas 15 es el volumen de aire exterior. Sí que es verdad que sé que se está dando una vuelta o un proceso a esto. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, el tener un volumen de aire exterior tan alto nos obliga, cuando quiero una presión negativa, a tener una extracción muy potente, con lo cual al final los movimientos de aire dentro de una sala son muy altos. Y antiguamente hace años, se daba por válido, o muchos profesionales de estos de medicina preventiva daban por válido que esas 15 renovaciones o esos 15 movimientos se pudieran calcular no con el aire de impulsión, sino con el aire de extracción. De hecho, sé que está en proceso de redacción la revisión de la norma 100.713, ¿vale? En la que, claro, hemos pasado de los 10 metros cúbicos metro cuadrado a las 10 renovaciones, que aunque es el mismo número, no tiene nada que ver uno con otro, y estaba en proceso, o hemos hecho alguna puntualización, yo personalmente he hecho alguna puntualización para que aclaren si se va a poder tener el número ya no de renovaciones, de movimientos de aire calculado sobre el caudal de extracción y mantener la tasa de ventilación que era los 10 metros cúbicos metro cuadrado. Y para que te hagas una idea, si has visto que los libros de los handbook, los libros de ASRAE, en las que también se establecen este tipo de valores, ellos establecen siempre movimientos de aire X. Esos X, un mínimo de aire exterior. Es decir, aquí sería movimientos de aire, 15 movimientos, mínimo de aire exterior, 5. Te establece la Correcto. diferencia. Pero en la Y, normativa española no, solo tenemos esta referencia. claro, porque después si miramos la normativa de salas blancas, cuando miramos una ISO 7, estas renovaciones son mucho más altas, no son 15, por ejemplo, por una ISO 7. Entonces entiendo que estas 15 se refieren a aire exterior, pero que no son los movimientos que debe haber No. en una instalación, Normalmente, sino que son justo, más altos, ¿no? claro, normalmente desconozco la norma que me estás hablando porque fundamentalmente trabajamos en el ámbito hospitalario, pero sí que Vale. es verdad que viendo normas GMP o viendo Son las GMP, recomendaciones, sí. sí, viendo recomendaciones, en todo este tipo de salas blancas lo que te piden es una cantidad de movimientos, no de renovaciones, de movimientos. ¿Por qué? Porque si yo quiero ya no conseguir una ISO 7, si yo quiero conseguir una ISO 5 o por debajo, al final lo que tengo que hacer es darle muchas vueltas a ese aire a través de filtros absolutos. Incluso hay salas que ponen 2 filtros absolutos en serie. Es decir, el aire exterior, si lo hago pasar
solo una vez por el filtro absoluto y es una instalación 100% exterior, no voy a bajar la contaminación de un punto, es decir, del porcentaje que me dé del aire exterior pasado por filtro al aire interior. Ahora, si quiero bajar o conseguir más clasificación, no me queda otro remedio que coger ese aire y darle vueltas, o sea, darle recirculaciones dentro de una misma sala. Hay veces, Claro. hay recomendaciones GMP que te hablan para bajar la clasificación de partículas de una sala de incluso 100 movimientos hora, ¿eh? No es descabellado. Sí, por eso es que me sorprende ver una ISO 5 aquí con 20 renovaciones cuando es lo que comentas, que una GMP a lo mejor me habla de 60, 80 renovaciones, recirculaciones hora. Recirculaciones. Sí, 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 correcto, correcto. Sí, sí, perdón. Yo te digo que viendo esta tabla, también te va a costar conseguir con 20 renovaciones una ISO 5 tiene que estar muy, muy, muy bien la sala y no tener ningún elemento que genere partículas, porque del aire exterior más o menos lo voy a controlar, pero bueno, ya sabes que midiendo partículas, cualquier elemento que tengas dentro de la sala, incluso la propia vestimenta, cualquier tipo de papel, se te dispara. Conseguir una ISO 5 sin meter recirculaciones para eliminar contaminación interior, yo también estoy de acuerdo contigo que es complicado, Tenemos que ir a muchos más movimientos independientemente de las renovaciones. Es decir, yo puedo meter un volumen del exterior equivalente a 20 renovaciones y aparte hacer otras 30 o 40 recirculaciones, es decir, mover ese aire ese número de veces para bajar la cantidad de partículas que hay en el aire. De acuerdo. Entendido. Muchas gracias. De nada a ti. Muchas gracias, Eric. Gracias a vosotros. A vosotros. Pues bueno, ya son casi las 5:20, 5:22. Llevamos, pues casi vamos a hacer una hora de webinar. Voy a ir ya cerrando el webinar. Quizá una última pregunta. Te has centrado mucho en la presentación, fundamentalmente pues en las válvulas, en el control de caudales, de las diferencias de presión. Con respecto a los filtros, bueno, pues si pudieras comentarnos algo. Bueno, a ver, me he centrado en los valores elementos de regulación porque es un poco la variable que tratamos de atajar. Es decir, la normativa, si te fijas aquí, que es la tabla que está en vigor, que es la norma 100.713, establece clase de local clase 1 y local clase 2. No está aquí puesto en esta presentación, pero vamos, la definición de local clase 1 es, por normativa, 3 niveles de filtración, F7, F9, H13. Y en locales clase 2, 2 niveles de filtración. Al final, lo que hay que marcar, o sea, no puedes ahorrarte un filtro. Es decir, si la sala que quieres sea del riesgo que tengas que te establezca la norma de validación, es un local de clase 1, tú tienes que trabajar con 3 niveles de filtración absoluta. La tercera etapa siempre filtración absoluta, los otros son prefiltros. Y es lo que te asegura o lo que te... No, asegurar no asegura aquí, nadie asegura nada, pero es lo que te va a ayudar a conseguir la clasificación en base a partículas, que es lo que estaba comentando la anterior persona. Es decir, si yo quiero al final conseguir una ISO 6, una ISO 7, tengo que utilizar esos sistemas de filtrado que no me los puedo saltar ni obviar, tengo que utilizar los que establece la norma. Pues nada, ¿vale? Estupendo, muchísimas gracias. Pues yo creo que vamos a ir ya cerrando el webinar. Darte las gracias, Miguel. Yo creo que ha sido extraordinario. Y bueno, indicar nada más que este webinar lo estamos grabando y les enviaremos el enlace. Espero poderlo enviar mañana o pasado. Les enviaremos a todos ustedes el enlace por si lo quieren volver a ver. Y bueno, gracias a todo el mundo por asistir y que desde el nombre Aire Limpio, pues también darles a ustedes muchas gracias. Miguel, si quieres cerrar tú. Me voy a desconectar. Nada, simplemente agradecer la asistencia, ampliar ese plazo de preguntas
que estamos dispuestos, tanto en nuestra página web, con nuestro teléfono o mi correo electrónico, para resolver cuantas dudas o cuantas experiencias podamos compartir en el diseño y en la ejecución de todo este tipo de salas, porque llevamos muchos años haciéndolo y estamos encantados de mejorar y poder ayudar a entender mejor cómo realizar estas salas. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Adiós.